recuento para los que no han escuchado nada de lo que hemos hablado, ¿verdad? Estamos hablando de un hombre al que le llamamos el hombre de la cueva. Este hombre de la cueva nació en la cueva, nació en la oscuridad, no conoce nada, absolutamente nada que no sea la cueva y lo que está en sus adentros. En su experiencia empezó a amar lo que había dentro de la cueva y por ello empezó a amar el moho. Incluso empezó a considerar que el moho era bueno para su salud. Empezó a considerar que el moho era apropiado para su vida. Yo creo que si andan buscando campos por aquí. Bueno, ahí pueden bajar la banca, gracias. Empezó a considerar que el moho era apropiado para su vida y para su salud. Empezó a consumirlo, a olerlo, a usarlo medicinalmente, pero no se daba cuenta que el moho en realidad estaba enfermando a todos aquellos hombres que vivían en la cueva. Eran hombres con fuertes dolores de cabeza, eran hombres con una tos constante. Pero ellos no se daban cuenta de su realidad, simple y sencillamente amaban al moho. Para ellos ver el moho era ver un paisaje, lo más hermoso que podían llegar a ver. El asunto es que empieza un rumor de que hay algo que está afectando la vida del moho, y ese algo le llaman el sol. Algunos rayos de sol están empezando a penetrar en algunas cuevas, y donde el sol toca, no crece el moho y muere el moho. Entonces este hombre de la cueva empieza una vida que se convierte en una campaña en contra del sol. No obstante, hay otros hombres dentro de las cuevas que están siendo iluminados por los rayos del sol y están viendo los efectos positivos en sus vidas. Su tos desaparece, su enfermedad se va, y son hombres que son completamente diferentes. Todo cambia en ellos, salen de las cuevas y ven lo que nunca antes habían visto. Sin embargo, el hombre de la cueva sigue en su campaña odiando al sol, y todo lo que el sol hace en otros. En un momento de su persecución contra el sol y contra los amantes del sol, pasa lo inesperado. El sol toca su rostro y él es iluminado. Él siente el calor del sol y todo cambia, ¿verdad? Sale de la cueva y puede ver paisajes que nunca antes había visto. Sin embargo, cuando el sol toca su rostro, él queda ciego, tiene que visitar a la casa de un buen hombre, así lo llamamos en la historia, ¿verdad? Y este buen hombre le puso unas medicinas que le ayudaron a recuperar su vista, y ahí sí poder observar todo aquel paisaje que nunca antes había visto. Y en ese momento, el hombre de la cueva entendió cuál era el propósito de su vida: ir y hablar del sol a aquellas personas que no conocían del sol. Y hasta aquí quedamos la semana pasada. Quedamos diciendo que ya no le íbamos a llamar más el hombre de la cueva, sino que le vamos a empezar a llamar el hombre iluminado. ¿Sí? ¿Por dónde vamos hoy? Hoy vamos a seguir en lo siguiente. El hombre iluminado entendió su propósito después de visitar al buen hombre y ser sanado. Pero entender el propósito de su vida no significaba necesariamente que era el más capacitado para llevarlo a cabo. Necesitaba crecer. Entender más el sol y su naturaleza era trascendental para hablar del sol apropiadamente. Explicamos lo que entendemos porque entendemos lo que explicamos. No hay otra forma en la que esto suceda. Explicamos lo que entendemos porque entendemos lo que explicamos. Pero ¿cómo entender algo tan incomprensible como el sol? Esta es la pregunta trascendental acá. ¿Cómo entender el sol? ¿Cómo entender la naturaleza del sol? ¿Cómo entender la forma en la que el sol se comporta? Bueno, el hombre iluminado poco a poco aceptó que debía enfocarse en los efectos y naturaleza del sol más que en aquello incomprendido o secreto. Por tanto, poco a poco el hombre de la cueva entendió que no debía enfocarse en aquellas cosas que no tenían explicación, sino en aquellas cosas que, aunque no tuvieran explicación, sus efectos eran claramente visibles sobre la tierra y sobre los hombres. Por tanto, el hombre iluminado se preparó para hablar de los efectos del sol en las plantas y en los hombres de las cuevas. Sacó tiempo para estudiar de ello en la intimidad. Se hizo de la compañía de otros más experimentados que él y también aprendió sobre la marcha, viendo de primera mano los efectos del sol en su día a día. ¿Qué estamos diciendo acá? Que el hombre iluminado empezó un proceso de aprendizaje y crecimiento. El hombre iluminado no lo sabe todo, pero sabe lo necesario. El calor del sol que hay debajo de sus pies le guía cada día a los lugares donde él debe ir y compartir sus conocimientos y su sabiduría.
Y hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. La próxima semana vamos a ir aprendiendo un poco más del tema. Vamos a comparar a este hombre iluminado entonces hoy con el apóstol Pablo. Y vamos a decir que efectivamente el apóstol Pablo creció en la cueva del judaísmo y el fariseísmo. Era lo único que conocía y consideraba bueno aquello que consumía desde su niñez. Hasta que en un momento el sol del evangelio del Señor Jesucristo brilló sobre su rostro. Se dio cuenta que había un propósito trascendental para su vida, ir y hablar del evangelio a otros. Y este propósito trascendental necesitaba algo con urgencia, que Pablo estuviera capacitado para el cumplimiento del propósito de su vida. Porque una cosa es entender que tengo un propósito y otra cosa es estar capacitado para el cumplimiento de mi propósito. Y son dos cosas distintas, muchachos. Acá en la iglesia a los jóvenes constantemente se les dice que su vida tiene un propósito, pero generalmente no se dice mucho de que si están preparados o no para el cumplimiento del propósito de su vida. Y le pregunto hoy, número 1, ¿sabe usted cuál es el propósito de su vida? Y número 2, ¿está usted capacitado para el cumplimiento de su propósito? Hoy vamos a ver la capacidad del apóstol Pablo para el cumplimiento de su propósito. Y vamos a entender que las capacidades del apóstol Pablo no son propias de él, sino del sol que le iluminó. Y cómo estas capacidades se van fortaleciendo poco a poco para que eventualmente el apóstol Pablo llegue a ser más bien un ejemplo de las capacidades de predicar a otros acerca del evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar en Gálatas capítulo 1. Le voy a pedir que me acompañe allí por un momento. Gálatas capítulo 1. Y hoy me voy a enfocar en 3 puntos específicos. Voy a hablar de que Dios capacitó al apóstol Pablo utilizando 3 recursos. Y la forma en la que Dios trabajó con el apóstol Pablo sigue siendo la misma forma en la que Dios trabaja hoy en día con sus hijos. Dios utilizó 3 recursos para capacitar al apóstol. Se los digo de una vez y sobre la marcha los vamos a ir viendo. Dios utilizó la intimidad para capacitar al apóstol Pablo. Primer recurso. Segundo recurso, Dios utilizó el ejemplo de otros para capacitar al apóstol Pablo. Y tercer recurso, Dios utilizó la experiencia para capacitar al apóstol Pablo. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco, la experiencia, la práctica, entiéndase por práctica a lo que me estoy refiriendo. Entonces, Gálatas capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 11, dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Precisamente por este versículo es que nosotros afirmamos que Pablo fue capacitado por Dios. Vean la diferencia de esto. Es muy diferente crecer en mis capacidades natas a ser capacitado por alguien externo. ¿Me doy a entender con esto, muchachos? Hay algunas personas que nacen con capacidades para algún deporte, algún instrumento musical, alguna práctica específica, y eso lo traen desde su niñez. Eso es muy evidente. Hay personas que nacen con cierto talento y simplemente son muy buenos en lo que hacen. Pero hay otras personas que adquieren sus conocimientos y sus habilidades por medio del aprendizaje. No necesariamente era algo por lo cual eran reconocidos desde su infancia y desde su niñez, pero sobre la marcha de su vida fueron aprendiendo y recibiendo capacidades. En este sentido, lo que estamos diciendo es que, aunque el apóstol Pablo es una persona sumamente capacitada, las capacidades para predicar acerca del evangelio del Señor Jesucristo fueron capacidades recibidas por el Señor Jesucristo. Cristo le dio estas capacidades al apóstol Pablo. Pablo mismo en el libro de Efesios, deje marcado ahí Gálatas, perdón que los lleve a otro libro tan rápido. Efesios, capítulo 2, versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién preparó las capacidades del cristiano, del Hijo de Dios? Dios las preparó.
Aunque eventualmente nosotros crecemos en nuestras capacidades como hijos de Dios, tenemos que entender que no es mérito nuestro, sino que es mérito divino. Dios preparó nuestras capacidades. Esto es una bofetada al enorgullecimiento humano, ¿verdad? Voy a ponerles un testimonio muy mío, muy personal. Claramente en este contexto de iglesia, de pastores y de todo esto, lamentablemente, no es normal que personas jóvenes estén paradas en los púlpitos, ¿verdad? Y ustedes lo entenderán. Lo usual, lo normal es que en las iglesias muchas personas ya experimentadas en años estén paradas en público. ¿Qué pasa cuando una persona, bueno, que tampoco soy la juventud andando, ¿verdad? Pero que relativamente joven se empieza a parar en los púlpitos? Empiezan estas señoras que se comportan como las tías de todas las familias a repartir cariño, ¿verdad? Todos ustedes están en un grupo de WhatsApp de la familia, ¿sí? Y les llega la imagen de Piolín, les llega la imagen de el Pato Luke, y las tías son expertas en repartir cariño y amor, ¿verdad? Entonces, muchas señoras de las iglesias empiezan a trabajar y a funcionar como las tías de los jóvenes. ¿Y qué pasa cuando un fulanito joven se para en el púlpito, experiencia personal, predica la palabra de Dios, se baja y aparece una de estas tías? ¡Ay, qué especial! Usted sí habla bonito, qué lindo, qué capaz, qué... Y eso eventualmente llega a ser peligroso para la vida, porque uno empieza a creerse lo que las tías dicen, ¿verdad? Y esa tía puede ver un bebé feo y decir, ¡uy, qué lindo! De la misma manera puede ver una persona en un púlpito hablando la palabra de Dios y hacerle entender que es el mejor predicador de la historia. Muchachos, cuando nosotros entendemos cómo Dios trabaja con sus hijos, entendemos que si nosotros como hijos de Dios tenemos dones para poner en práctica en el contexto de la iglesia local, esos dones nos fueron repartidos por el Señor. Por tanto, no son dones de los cuales yo deba gloriarme, porque estas buenas obras Dios las preparó de antemano para que yo anduviera en ellas. La próxima vez entonces que una persona, una de las tías bonitas, llegue y se me acerque y me diga, ¡ay, Henry, usted es el mejor predicador!, probablemente yo tengo que tener los pies sobre la tierra y decir, no soy yo, sino Cristo en mí. El rayo de luz que me iluminó es lo que hace posible esto. Y esto en mi experiencia personal, pero estoy seguro que a usted también le ha pasado. Si usted ha trabajado en escuela dominical, si en alguna ocasión ha, qué sé yo, dirigido la música, ha hecho alguna actividad en la iglesia, lo que sea, alguna persona llegó y empezó con una buena intención a motivarlo y a decirle que lo que usted hace es excepcional. Pero cuidado, porque no es suyo. Dios se lo dio. Pero aquí hay un elemento también de balanza, porque ciertamente Dios nos da nuestras capacidades espirituales, pero al mismo tiempo es nuestra responsabilidad crecer en nuestras capacidades espirituales. Y este elemento de balanza es importante. ¿Por qué? Volvamos al ejemplo anterior de las tías y de los muñecos de Looney Tunes, ¿verdad? Supongamos entonces que yo me paro en el púlpito y, sí, predico, pero la predicación que yo pude darle a las tías bonitas no fue de la noche a la mañana. Tuvo que haber una preparación terrenal, una preparación aquí en la tierra. Tuvo que haber un tiempo en el cual yo saqué para estudiar, etcétera, etcétera. A nadie le sucedió que en el instante de su conversión al cristianismo adquirió de la noche a la mañana todas sus capacidades como hijo de Dios, sino que sobre la marcha ha ido creciendo en las capacidades. Entonces aquí también hay un elemento de balanza. Lo mismo ocurre con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es sincero al decir en el versículo 12 que él no recibió ni aprendió el evangelio, sino que fue revelación de Jesucristo, algo que le fue dado al igual que sus capacidades como apóstol. Pero al mismo tiempo empieza y continúa su testimonio diciendo lo siguiente: ya habéis oído de mí acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, ya esto lo hablamos semanas anteriores, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, capacidades humanas de las cuales él podía gloriarse. Pero continuamos: pero agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Y vean esto: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, ¿notaron? Pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro
y permanecí con él 15 días. Me detengo ahí. Aquí hay un balance interesante. Pablo es sincero en reconocer que sus capacidades son un regalo de Dios, pero al mismo tiempo Pablo reconoce que él tuvo que invertir tiempo en el crecimiento de sus capacidades. ¿Y cuál es el primer recurso que el apóstol Pablo dice que le sirvió, que le fue útil para el crecimiento de sus capacidades? La intimidad. Vean que Pablo en ese mismo instante pudo ir a donde los apóstoles que estaban en Jerusalén y ser enseñado por ellos, pero más bien hace un viaje extraño entre Arabia y Damasco, y en ese lapso pasan 3 años en los cuales él no consultó ni dijo a ninguno de los apóstoles lo que había sucedido. 3 años de aprendizaje en la intimidad. Usted y yo podemos llegar al error de menospreciar la intimidad como un proceso de aprendizaje del cristianismo. Pero le quiero decir que todo lo contrario. Ame la intimidad como un proceso de crecimiento. Ame la intimidad. Ahora, paréntesis. No le estoy diciendo que se vaya 3 años a San Ramón, allá arriba de las montañas, y que se pierda y que luego vuelva como un ermitaño, ¿verdad? No le estoy diciendo eso. Pero le estoy diciendo que usted y yo tenemos momentos en los que podemos sacar a solas tiempo con Dios para aprender, para crecer en nuestras capacidades. Capacidades que ya Él nos dio, pero que nosotros tenemos la responsabilidad de crecer en ellas. ¿Está sacando usted tiempo de su intimidad para aprender de Dios cómo poner en práctica el propósito de su vida, cómo ejercer el propósito de su vida? Llamémosle devocional, llamémosle estudio bíblico, llamémosle como queramos, pero usted tiene que sacar tiempo en su intimidad para entender cómo Dios le quiere usar en su vida. Alguien diría, pero fue demasiado tiempo lo que el apóstol Pablo sacó, 3 años. 3 años, demasiado tiempo. Bueno, imagínense que es que Pablo tiene toda una vida de enseñanza en el judaísmo y de un pronto a otro le dicen que la forma de acercarse a Dios es otra completamente diferente a la que él ya tenía en su mente. Voy a decirles algo, muchachos. Pablo sabía el Antiguo Testamento. Muchísimo. Me atrevo a decir que mucho más que lo que todos aquí juntos podríamos saber del Antiguo Testamento. Era un fariseo, era una persona que estudiaba el Antiguo Testamento toda su vida. El Pentateuco como tal ya se lo tenía de memoria desde los 13 años. Usted y yo nos creemos muy diestros por poder encontrar un versículo rápido, capítulo y versículo, pero pregúntese, ¿cómo hacen los hebreos para dividir las escrituras sagradas? Tal vez esta es una pregunta que algunos ya se habían hecho, otros no. Pero el hecho de que nosotros tengamos la Biblia dividida en capítulos y versículos es algo moderno. Robert Einstein y Steve Longton son 2 personajes que ayudaron para que la Biblia fuera dividida. Y la primera versión de la Biblia que se dividió por capítulos y versículos fue la Biblia de Ginebra. Y estamos hablando que eso ya es en el siglo XIV, siglo XV. ¿Cómo hacían las personas antes? Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 1, versículo. Olvídese. Muchos de los hebreos contaban la cantidad de las palabras que habían en los manuscritos y sabían incluso el número de las letras que habían en un solo papel. ¿Cómo no se iban a memorizar ampliamente las escrituras que eran sagradas para ellos? Solo el hecho de transcribir una escritura a otro material era una labor completamente sagrada, donde tenían personajes que cumplían explícitamente esa función, llamados escribas, donde cuando aparecía uno de los nombres divinos del Señor, ellos no se tomaban a la ligera la transcripción de ese nombre, sino que iban y se lavaban, prácticamente se bañaban para poder escribir uno de sus nombres. ¿Cómo ellos no se iban a saber las escrituras? Tenemos a un apóstol Pablo que podría jactarse de este conocimiento humano, pero él necesitó crecer más en la intimidad. 3 años. Me atrevo a decir que el apóstol Pablo invirtió para comparar el Antiguo Testamento con Jesucristo.
Y en esos 3 años, él logró entender, probablemente por medio del estudio de la Escritura, cómo Jesucristo es el centro del Antiguo Testamento. Y más adelante usted verá al apóstol Pablo en todas sus epístolas citando el Antiguo Testamento para hacer referencia a una enseñanza acerca del Evangelio. ¿Me están comprendiendo, muchachos, este punto en particular? De la misma manera, yo creo que usted y yo tenemos que invertir tiempo en nuestra intimidad. Dios está dispuesto a enseñarnos en la soledad de nuestra intimidad el propósito que nosotros debemos cumplir en nuestras vidas. Pero muchos nos tomamos a la ligera estos periodos de intimidad. Es más, le hago esta pregunta: ¿qué hace usted en la intimidad? Porque muy probablemente la intimidad hable más de usted de lo que usted se imagina. ¿Qué hace usted en la intimidad? ¿Es el momento más apreciado para acercarse a Dios o es el momento oportuno para cometer pecados? En ese sentido, la intimidad habla más de usted de lo que usted se imagina. No eche flores a su vida acerca de lo que la gente ve, sino que analice su intimidad para ver cómo está su carácter. Porque aquí en la iglesia todos se ven muy bonitos, pero solos, en su habitación, en el cuarto, donde nadie le ve. ¿Qué se diría de su carácter si pudiéramos verlo usted en la intimidad? Bueno, el apóstol Pablo utilizó su intimidad para aprender y ser capacitado por Dios. Esto es exactamente lo que le estoy tratando de decir a usted el día de hoy. Aproveche su intimidad. Aproveche sus tiempos a solas. Van a pasar los años y cada vez van a ser menos estos tiempos de intimidad. Porque en el contexto de mundo en el que vivimos, los tiempos solos se van reduciendo cada vez más. Y casi que nos estamos convirtiendo en figuras corporativas, ¿verdad? Donde apoyamos a la industria en compañía de otros. Bueno, claramente esta pandemia fue atípica y hubo mucha intimidad, más bien, ¿verdad? Pero aún en sus casas, en su juventud, probablemente usted tenga más intimidad de la que tenga tal vez en otra etapa de su vida. Como casado, como con hijos. Aproveche estos tiempos que usted puede invertir a solas con Dios. Cosas tan pequeñas como esos momentos en el día en los que usted puede estar solo sin que nadie más esté allí. Tengo un ejemplo en mi mente y yo no sé si tal vez usted también lo tenga en su mente. ¿Qué momento de su día usted está solo, completamente solo y nadie más está con usted? Nadie tiene el ejemplo que yo tengo. ¿Cuántos se bañan solos? Sí, claramente. Bueno, la pregunta sería, ¿cuántos se bañan? ¿Verdad? No voy a quemar a nadie, pero bueno, aquí hay personas que han afirmado públicamente que no se bañan. Si no me estuvieran grabando, sí quemo, pero bueno, me están grabando. Muchachos, cosas tan pequeñas como en ese momento en el que me estoy bañando, ¿cómo lo invertimos? Cantando una canción romántica, pensando en todo lo que voy a hacer en el día apresurado, pensando en mí mismo con una actitud hedonista, pensando en qué tan bello soy y cuánto me falta por mejorar mi belleza. O hablando con Dios, adorando a Dios. Es más, pecados explícitos se pueden cometer ahí, en ese momento íntimo del baño. Hay una encuesta de una página en internet que se llama A solo un clic de distancia, un hombre llamado Josh McDowell que estudia el fenómeno de la pornografía y la masturbación y habla que el momento que los jóvenes prefieren para acudir a la masturbación es el momento de su baño. Se dan cuenta que en un momento en el que alguien podría orar, adorar a Dios, es el mismo momento, el mismo instante íntimo en el que podría deshonrar a Dios con malos pensamientos, con lujuria.
¡Qué increíble! Al fin, la culpa no se la echemos al baño ni al agua caliente, la culpa se la echamos a nuestra propia concupiscencia. Pero nosotros tenemos que crecer en el sentido de anhelar en la intimidad, crecer en nuestras capacidades como hijos de Dios. Ahora, no solamente Dios utilizó la intimidad para el proceso de crecimiento del apóstol Pablo, sino que también utilizó otro recurso, el segundo de ellos. ¿Y cuál fue este recurso? El ejemplo de otros, la compañía de otros. Vean ahí mismo en Gálatas, capítulo 1, versículo 18, dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica de la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pero vean capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, vean la etapa de crecimiento del apóstol, ¿verdad? Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y aquí aparece un nombre trascendental en el proceso de crecimiento del apóstol Pablo. ¿Cuál es este nombre? Bernabé. Voy a hacer un pequeño ejercicio acá. ¿Cuántos me pueden decir algo de Bernabé? Lo que sepan. ¿Algo? Fue primo de Jesús, no estoy tan seguro del dato, pero mejor no digo ni sí ni no porque no estoy seguro. ¿Alguien me puede decir algo más de Bernabé? Ok, ahí sí, ¿verdad? Que Marcos era sobrino de Bernabé. ¿Qué más? Acompañó al apóstol Pablo. ¿Qué más? Ayúdenme a confirmar lo que estoy tratando de hacer en este pequeño experimento. ¿Sabemos mucho o sabemos poco de Bernabé? Sabemos poco. No es una de las vidas que más conozcamos de los personajes de la Biblia. Si yo hiciera esta misma pregunta del apóstol Pablo, muy probablemente muchas opiniones se hubiesen dado acerca de él. Pero de Bernabé conocemos poco. No sé, es tal vez un personaje de esos que está casi detrás del telón. Pero Dios lo utilizó especialmente a la par del apóstol Pablo como un ejemplo. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Versículo 26 dice: cuando llegó a Jerusalén, hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, ¿qué dice? Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Vieron el papel de Bernabé para que el apóstol Pablo pudiera tener acceso a los apóstoles? Bernabé creyó en él, lo acompañó, no tenía por qué hacerlo. Bernabé, hablando terrenalmente, tenía que temer por su vida. Eso pudo haber sido una estrategia para que el apóstol Pablo llegara a los líderes del cristianismo y los matara y los encarcelara en una sola ocasión. Pero no era una estrategia, era sincero, y Bernabé captó esa sinceridad, creyó en Saulo, le acompañó. Y no solo eso, sino que eventualmente los capítulos de Hechos van pasando y vamos a seguir viendo a Bernabé en la escena. Acompáñenme a Hechos capítulo 13.
Perdón, Hechos capítulo 11, ya casi vamos al 13. Hechos capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 19. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, paréntesis ahí, ¿se acuerdan de esa persecución? Persecución que hubo con motivo de Esteban. Esteban, ¿quién era? Uno de los diáconos elegidos en la iglesia en Jerusalén para servir a las mesas. Predicaba valerosamente acerca del Señor Jesucristo. Fue confrontado por los principales líderes del judaísmo y murió apedreado. Y después de su muerte las personas empezaron a huir. Pero, ¿quién fue el testigo legal de la muerte de Esteban? Pablo. Sobre los pies de Pablo estaban las ropas de Esteban cuando lo estaban matando. No pierda ese contexto en su mente, ¿sí? Estas personas que se mencionan acá, no tenemos sus nombres, simplemente son cristianos, están huyendo de la persecución por motivo de la muerte de Esteban. ¡Corra, corra! Porque ahí viene el que mata a Esteban, los que matan a Esteban, entre ellos, Pablo. Pero mientras van corriendo, lo interesante es que van predicando también. Dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero también había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Un avivamiento en una región, nadie antes había escuchado el evangelio allí, al menos representado por un grupo de cristianos, y las personas están creyendo. Versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y cuál fue la decisión de la iglesia en Jerusalén? Mandar a alguien a que trabajara en esa obra que está empezando, ¿sí? ¿Y quién es ese alguien? Bernabé. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Todo bien. Había un lugar que se prestaba para predicar el evangelio y establecer una iglesia local. Envían a Bernabé para que se encargue de la obra y vigile todo lo que está allí sucediendo, y todo es bonito. Y en ese contexto Bernabé tomó una decisión. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Se imaginan ustedes la reacción de aquellos que venían huyendo por causa de la persecución de la muerte de Esteban? Básicamente, digámoslo así, ellos vienen diciendo, corran que ahí viene Saulo. Llegan a un lugar, predican el evangelio, la obra crece, se establece, hay libertad religiosa, todos están felices tomándose su Coca-Cola cero, ¿verdad? En la mesa, tranquilos. Y Bernabé dice, denme un momentito, ya casi vengo. Y cuando entra con Saulo de Tarso. Definitivamente Bernabé creyó en Saulo. Definitivamente Bernabé estaba interesado en el crecimiento del apóstol Pablo y confió en él. Definitivamente, no le pudo haber llevado a Antioquía así, porque sí. ¿Y para qué llevó Bernabé a Saulo hasta Antioquía? Dice, versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y llevándole le trajo hasta Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron. Vean cómo está construido el sintagma de la oración. Enseñaron, ¿a quién se refiere? Claramente está en plural. ¿Quiénes enseñaron? Saulo y Bernabé. Así está construida la estructura de la oración. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez
en Antioquía. Yo no sé si usted se había puesto a pensar en esto, pero Saulo fue uno de los que estrenó el nombre cristiano. El apóstol Pablo fue uno de los que estrenó el nombre cristiano en su vida personal. Gracias a Pablo, los que estaban huyendo de la persecución llegaron a Antioquía, pero también gracias a Pablo y a los que estaban al lado de él, hoy por hoy a usted y a mí nos llaman cristianos, por el comportamiento que los discípulos tuvieron en esa región, porque se parecían a Cristo. Y ahí está Saulo, participando con Bernabé, acompañándolo en su proceso de crecimiento. Tenemos dos recursos que Dios está utilizando para capacitar al apóstol. Recurso número 1, la intimidad. Recurso número 2, el ejemplo, la compañía de personas fieles que estaban anuentes para el crecimiento de otros. Y antes de pasar al tercer punto, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para aplicar y aterrizar este segundo punto. Muchachos, piense por un momento en lo siguiente. Ya les hice pensar en su intimidad, sí. Ahora les voy a hacer pensar en lo siguiente. Piensen en su compañía. Piensen en las personas que están a su alrededor. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus mejores amigos? ¿Quiénes son los oídos que escuchan cuando usted está cansado de una situación? ¿Y quiénes son las bocas que le aconsejan cuando usted necesita consejo? ¿Quiénes? Cristianos. Hijos de Dios, personas ejemplares en su comportamiento piadoso al Señor. ¿Vieron la descripción de Bernabé que se hizo aquí en Hechos capítulo 11? ¿Tiene usted una persona cercana que pueda calzar en una descripción así? Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y fe. Son las personas cercanas a su vida, personas ejemplares en su vida espiritual. Dice el dicho trillado, dime con quién andas y te diré quién eres. Dice la Biblia que el que se junta con sabios, sabio será. ¿Con quién se junta usted? Una vez a mí me dieron un consejo y me dijeron, aunque nosotros no somos un termómetro de la vida espiritual de la gente, no podemos ver cómo está la gente espiritualmente, pero al menos sí podemos observar sus frutos, algo. Y una vez me dieron un consejo y me dijeron, trate de rodearse de gente que aparentemente esté mejor espiritualmente que usted. No sea usted el que está mejor espiritualmente de los demás, sino trate siempre de buscar rodearse de gente muy espiritual. Y bueno, aclaro de nuevo, nosotros no somos un radar para ver cómo está la vida espiritual de nadie. Alguien puede estar fingiendo espiritualidad, siendo una semilla plantada en pedregales y que aparentemente está dando hojitas, pero luego se da cuenta uno que no era un creyente. Puede suceder. Pero le pregunto, ¿cuál es la prioridad suya a la hora de elegir compañía, ejemplo, consejo, personas a la par suya? ¿Cuál es su prioridad? ¿Que fulanito de tal es muy gracioso? ¿Que es muy vacilón? ¿O los consejos espirituales que esa persona podría dar? La compañía espiritual que esa persona podría dar. Muchachos, por eso es importante el contexto de la iglesia local. Por eso es importante reunirnos. Porque necesitamos un grupo de amistades en quien confiar, en quien creer, con quién crecer. No le confíe su corazón a personas impías, porque ellos van a jugar con su corazón. Si usted le confía su corazón en amistad a personas que no creen en Dios y no tienen a Dios como el centro de sus vidas, eventualmente estas personas van a sacar aquello que les define internamente. ¿Y qué es eso? Impiedad, pecado, pasiones desordenadas, deseos carnales. Henry, pero es que fulano es tan bueno, solo le falta ser cristiano. No, fulano no es bueno. Fulano es moralista, pero no es bueno.
Fulano es quizá gracioso, entretenido, comprensivo. Sí, pero bueno no. Bueno no hay ni siquiera uno. Y la única manera de ser bueno es por medio de la justificación que es en Cristo Jesús. Y para ser justificado por medio de Cristo Jesús hay que creer en el Evangelio. Filtro sencillo. Sus amistades deben creer en el Evangelio. Punto final. Henry, pero es que no podemos despreciar a aquellas personas. Más bien yo lo podría acercar al Señor, siendo yo amigo de esta persona incrédula. Yo lo voy a traer a la iglesia. Las estadísticas no me dicen eso. La realidad de la vida no me dice eso. Rodéese con impíos y los impíos van a ganar en la balanza y probablemente le van a arrastrar tras su impiedad. Casos atípicos serán aquellos que personas no creyentes eran los mejores amigos de un creyente y llegaron a la fe. Pero, lo repito, son casos muy atípicos, muy extraños. Por eso siempre, a la luz de la Escritura, se recomienda que usted tenga un ejemplo de personas creyentes que sirvan al Señor. Yo me gozo que este grupo de jóvenes tiene eso, ¿verdad? De que son muy amigos los unos de los otros, a tal punto de que ahora estábamos jugando de decir características y pudimos decir mucho de todos. Pero a veces siento que no todos somos así. No todos confiamos nuestra amistad a creyentes de la misma manera en la que le confiamos nuestra amistad a incrédulos. Cuidado. Es más, como radar espiritual personal, cuidado si usted se siente más cómodo a la par de no cristianos que de cristianos. Cuidado si usted se entretiene más a la par de no creyentes que a la par de creyentes. Cuidado. Y por otro lado, ya para finalizar este segundo punto, Bernabé no solamente es un amigo, un consejero, Bernabé también es un mentor, en cierto sentido de la palabra. Por tanto, muchachos, aquí va un reto también. No solamente se hagan de personas alrededor de su vida, de su edad, sino que también busquen mentores. Busquen personas que les pueden guiar en el camino del cristianismo, que no necesariamente son contemporáneos a usted, no necesariamente son personas que van a jugar Among Us con usted en medianoche. Probablemente no, pero probablemente tienen años de experiencia, le pueden brindar consejos, le pueden dar sabiduría, le pueden dar aquello que acá en la iglesia se llama un discipulado bíblico y le pueden acompañar en ese proceso. Le pueden ayudar a entender una pregunta bíblica que usted tenga esporádicamente y usted se acerca a esa persona y le dice, mira que no entiendo este texto, lo podemos estudiar juntos. ¿Tiene usted una persona así con la cual pueda confiar? En la cual pueda confiar. Muchachos, este grupo de jóvenes es muy variado y aquí hay personas que están entrando apenas en la edad, en el rango de la edad para poder estar acá y hay personas que más bien ya estamos decolados, ¿verdad? De todo hay aquí, pero aquí hay una variedad bonita. Podemos buscar una persona con bastante experiencia y preguntarle acerca de su vida. Y juntos hablar del Evangelio para crecer. No desprecie a los adultos de la iglesia tampoco, porque allí hay más sabiduría de la que usted pretende. A veces nosotros los jóvenes creemos que toda la sabiduría está en nuestras mentes. Y en muchas ocasiones la sabiduría requiere años. Y a veces nosotros despreciamos fácilmente a los adultos de la iglesia como personas no sabias, cuando más bien podrían darnos consejos bastante pertinentes. Acérquese a mentores, a líderes, amigos, consejeros, contemporáneos y no contemporáneos, y crezca de esta manera, sea capacitado como el apóstol Pablo fue capacitado. Y por último, mi tercer punto es que el apóstol Pablo ya fue capacitado por la intimidad. Dios utilizó la intimidad para capacitarlo. Ya fue capacitado por el ejemplo, por personas a la par que dieron ejemplo y que le guiaron. Y también podría llegar a decir que el apóstol Pablo fue capacitado por medio de la experiencia, de la puesta en práctica. Cómo él creció en el conocimiento del Evangelio, participando
en la predicación del Evangelio y paulatinamente fue adquiriendo conocimiento. Como este hombre iluminado de la historia, eventualmente tenía que ir a un lugar soleado y ver los efectos del sol en una planta o en una persona de las cuevas para entender cómo funciona el sol. De la misma manera nosotros los cristianos aprendemos con el ejercicio de la vida evangelística, de la vida centrada en el Evangelio. Esto no se aprende solamente por medio de libros y en un escritorio. Esto se aprende en la vida diaria. Y el apóstol Pablo también fue objeto de este tipo de enseñanza. Ahora sí, vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Quiénes? Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Yo no sé si es casualidad o qué, pero Saulo está de último en la lista, ¿verdad? Podríamos decir que era el menos importante de todos los allí mencionados. Yo no sé si por esa razón él está de último en esa lista. Sin embargo, sí puedo decir algo, está en la lista, está allí, está poniendo en práctica los conocimientos ya adquiridos. No solamente se quedó con entender el Evangelio, sino que también está siendo maestro del Evangelio. Está guiando a otros como Bernabé le ayudó. Así también él está guiando a otros en Antioquía. Y pasa lo siguiente, versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vayan, nunca antes se había hecho algo semejante a lo que se está haciendo ahorita, un viaje misionero. Vayan y prediquen donde Cristo nunca ha sido anunciado. Vayan y hablen a otras regiones. ¿Y qué hicieron? Versículo 4. Entonces, ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y vean esto. Entonces Saulo, que también es Paulo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Maravillado de la doctrina, no del milagro, ¿verdad? Pero vean lo siguiente, que es bastante interesante. Toda esta escena se construye en base a que Pablo era uno de los maestros en la iglesia en Antioquía. El Espíritu Santo habla a la iglesia en Antioquía para que envíen a Bernabé y Saulo a un viaje misionero. Bernabé y Saulo llegan a un lugar donde empiezan a predicar la palabra de Dios y hay resistencia. Y en medio de esta resistencia, ¿quién hubieran esperado ustedes que fuese el primero en salir y hablar? Bernabé. Era el que aparentemente tenía la función del liderazgo. Pero aquí en la escena ya empezamos a ver a Pablo en la práctica. Y la ecuación cambia. Pablo es el primero que sale a hablar, es el que enseña, es el que muestra el Evangelio. Y a partir de allí, vean el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, y vean cómo se construye esta oración. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y a partir de allí, la estructura en la oración de la Escritura o en la escritura del libro de Hechos ya no es Bernabé y Saulo, sino que ahora es Pablo y Bernabé.
Esto puede ser un detalle gramatical tal vez muy pequeño para ustedes, pero esto representa un proceso de crecimiento en el apóstol Pablo. Porque ya quien escribe Hechos, ¿quién es el que escribe Hechos? Lucas, el que escribe Hechos, empieza a percibir que una figura de liderazgo está sobresaliendo. ¿Y quién es esta figura de liderazgo? Pablo, que empieza a ser mencionado con prioridad. A tal punto que en el versículo 13 se dice, Pablo y sus acompañantes. Si hubiésemos respetado el lineamiento que seguía, que estaba en los capítulos anteriores, se hubiese dicho Bernabé y sus acompañantes. Pero no. Pablo y sus acompañantes. Y a partir de ahí, Pablo sigue su proceso de crecimiento y es la voz que empieza a proclamar el mensaje del Evangelio siendo acompañado de otras personas. Eventualmente, el primer viaje misionero termina, va a empezar el segundo viaje misionero. Hay una pequeña discusión entre Pablo y Bernabé. Entonces ya Pablo no va con Bernabé, sino que va con otra persona que se llama Silas. Y Bernabé se va con su sobrino, llamado Marcos o Juan Marcos, ¿verdad? Pero eventualmente este problema se soluciona. Nosotros podemos leer de eso, tanto en el libro de Gálatas y en otros pasajes, ¿verdad? Lo importante de esto es que Pablo voló, empezó a tener alas. No propias, ya vimos que fueron recibidas por el Señor, dadas por el Señor, pero Pablo empezó su proceso de crecimiento y empezó a fortalecer su liderazgo. Muchachos, empiece a hacer algo en lo que el Evangelio sea el centro. Empiece a trabajar, haga. Tal vez por un momento de la vida usted sea el último nombre de la lista, pero no se desespere. Dios le está capacitando por medio de su puesta en práctica, de su servicio, y eventualmente Dios le llevará a cumplir el propósito que Dios tiene para usted. Pero empiece a hacer algo. Cuando el Espíritu Santo le habló a la iglesia de Antioquía que apartaran a Bernabé y a Saulo, no eran vagos los que estaban siendo llamados, eran personas que ya estaban trabajando como maestros. ¿Está haciendo usted algo para el servicio del Señor y para el crecimiento y la expansión del Evangelio? ¿Podría hacer más? ¿Está muy cómodo, simple y sencillamente sentado viendo el espectáculo de otros que están sirviendo, prepararon para usted? ¿O quiere ser usted parte del proceso? Yo creo que el mensaje de hoy es completamente retador, ¿verdad? 3 aspectos que usted debe analizar en su propia vida personal. Y así como Pablo fue capacitado por Dios, de la misma manera Dios le capacita a usted, porque Dios es inmutable, Él no cambia. Y nosotros podemos observar que la forma en la que Dios trabaja casi siempre lleva a una misma sintonía. Van a cambiar algunos elementos, pero lleva una sintonía muy similar. De la misma forma, entonces, yo podría afirmar el día de hoy que Dios le quiere capacitar a usted en la intimidad, que Dios le quiere capacitar a usted con ejemplo de otras personas y que Dios le quiere capacitar a usted en la puesta en práctica de su servicio y de una vida centrada en el Evangelio. La pregunta es, ¿está usted dentro de este proceso de capacitación o no? En la intimidad, ¿está siendo usted capacitado por Dios o está pecando? ¿Tiene usted ejemplos para capacitación o son ejemplos para la práctica del pecado y la vida carnal? ¿Está usted ejerciendo una vida centrada en el Evangelio, aprendiendo sobre la marcha, o sus pasos son de alguien que está en tinieblas? Entonces, ¿quién va a ser más capacitado después? Por tanto, si bien es cierto, Pablo recibió sus capacidades del Señor, también podemos decir que Pablo fue responsable del crecimiento de sus capacidades. Y de la misma manera yo le quiero decir a usted, muchacho, lo que dije al principio, todo lo bueno que hay en usted es recibido por gracia. Dios se lo dio, no proviene de usted. Pero al mismo tiempo nosotros los seres humanos, los hijos de Dios,
somos responsables de crecer en aquello que ya Dios nos repartió. De entrar en este proceso de capacitación, de aceptarlo y gozarnos en él. Crezca, no se quede estancado. Crezca. Que pasen los años y usted pueda volver atrás y diga, por la gracia de Dios soy mejor de lo que era. Pero crezca, no se quede estancado. Porque eso es también parte de su responsabilidad. No se quede sentado en la banca de la iglesia esperando adquirir todo el conocimiento, porque un relámpago caiga en su cerebro. Participe, crezca, luche, sirva, actúe, viva el Evangelio. Muévase. El mundo de hoy necesita jóvenes activos, jóvenes cristianos activos. Qué interesante, y ya con eso termino, yo sé que hoy estoy hablando mucho. Qué interesante que en los jóvenes está la fuerza, dice un dicho, ¿verdad? Por allá un joven se compromete con una ideología en particular y la defiende a capa y espada. Por allá usted verá en casa presidencial escribiendo mensajes pro aborto de jóvenes bajo el sol, rayando el piso de la calle. Por allá usted verá a otros jóvenes que no están de acuerdo con eso y se levantan y van y borran lo que escribieron allí. Pero ¿cuándo se levantarán jóvenes que vayan y escriban en las calles, arrepiéntanse y crean en el Evangelio? A veces siento que hay activistas pro aborto, activistas pro vida, activistas naturalistas, activistas, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿dónde están los activistas cristianos? ¿Dónde están los activistas del Evangelio? ¿Dónde están los jóvenes que el Evangelio es su pasión? Y que quieren vivir una vida centrada en el Evangelio y proclamar el Evangelio por todo lugar. Espero que uno de esos jóvenes sea usted. De verdad, lo espero, lo han sido. Crezca, muchacho, no se quede estancado. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias. Tú nos has hablado a través de tu palabra y tú nos has confrontado por medio de ella. Y te pedimos, Padre Celestial, que lo que tu Santo Espíritu nos mostró sea útil para nuestro crecimiento y para que nosotros entendamos que debemos ser hijos que honren y glorifiquen tu santo nombre. En ningún momento queremos jactarnos de las obras que hagamos porque entendemos que tú preparaste nuestras obras, pero también, Señor, somos conscientes de que tenemos una responsabilidad en crecer en nuestra piedad. No permitas que nos desentendamos de nuestra responsabilidad. En tus manos nos ponemos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Nuestro Redentor, amigo y Salvador, Creador del universo,